Profe, Dime, Joaquín. Manuel, ¿me puede decir Veamos. cómo se hace? Sí. Eso. Y hagamos la 9. Ya, acuérdate de que lo más importante aquí es marcar toda la información, ¿ya? Que tú puedas sacar de la figura. Entonces, déjame buscar el lápiz. Entonces, vamos viendo. Dice en la figura los triángulos ABD y BDC son isósceles de base AB y BC respectivamente. Ya. Entonces, el triángulo ABD tiene base AB. Eso significa que sobre la base se apoyan los ángulos que como tienen que ser si es un triángulo isósceles. Como tienen que ser, Joaquín, sus ángulos Iguales. basales. Igual, entonces tú mides 50, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, te dicen que también el triángulo BDC, este que está aquí, también te están diciendo que es un isósceles, pero su base es BC. Entonces, esta es la base y estos son los lados iguales. ¿Ya? Entonces, es importante tener en cuenta que obviamente este ángulo lo voy a marcar con otro color. Este ángulo de aquí tiene que ser igual a este, ¿cierto? Ya. Ahora, te están diciendo que E, D y C son puntos colineales, o sea que estos puntos están sobre la misma línea recta. Y además te dicen que E es punto medio del trazo AB. Entonces, si E es punto medio, CE es un segmento que une vértice con punto medio, por lo tanto eso es una transversal de gravedad. Ya, pero hay un teorema, ya. Fíjese que en el triángulo de AB, esto también pasa por el vértice y también cae en el punto medio. Entonces, DE también es una transversal de gravedad en ese triángulo chiquitito. También sale desde el vértice y cae al punto medio, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? En los triángulos que son isósceles, fíjate en algo importante, el triángulo ABD es isósceles. Entonces, en todo triángulo isósceles coinciden los elementos secundarios correspondientes a la base, ese es un teorema. Entonces, es muy importante que como el triángulo ADB es isósceles, DE también va a ser altura, va a ser bisectriz y va a ser simetral. Entonces, es muy importante que aquí coincide este trazo. No solo es una transversal de gravedad, también es una altura, porque en los triángulos isósceles coincide altura con bisectriz, simetral con transversal. Por lo tanto, inmediatamente, si este ángulo es 90, este ángulo de aquí tiene que medir 40. ¿Ya? Entonces, este ángulo de aquí es lo que falta para completar los 180, entonces esto tiene que medir 140, ¿cierto? Voy a ponerlo en otro color para que se vea bien porque está medio muy clarito. Entonces, lo ponemos ahí, 140. Y de ahí, 140 para llegar a los 180, nos faltan 40 y como el triángulo CDB es un isósceles, ya, cada uno de estos ángulos tiene que medir 20. Entonces ahí tú tienes la medida del ángulo I, que es 20 grados, del ángulo X, que es 140, y por lo tanto la suma de ellos es 160. Porque eso es lo que te están preguntando. ¿Se entiende? Sí, profe, muchas gracias. Entonces vamos a repasar ese teorema porque yo creo que se les ha olvidado. Vamos a reforzar un poquito eso. Voy a dejar de compartir eso y voy a abrir el teorema del triángulo isósceles, que habitualmente se les olvida. Entonces, recuerden que la clase pasada, cuando terminamos la clase, yo les puse los dos casos especiales, que era el caso del triángulo isósceles y el triángulo equilátero. Entonces, recuerden que en todo triángulo isósceles coinciden los elementos secundarios correspondientes a la base. Estefanía, el tiro te contesto. Espérame un segundito, que voy a repasar aquí dos teoremas. Entonces,
tener en cuenta este teorema, está en el PPT para que ustedes lo puedan descargar desde el Drive, ¿ya? Entonces, fíjense que en todo triángulo isósceles, ¿ya?, coinciden los elementos secundarios correspondientes a la base, es decir, ese trazo CD no solo es una altura, también es una bisectriz, es una simetral, es una transversal de gravedad. Por lo tanto, ese trazo CD es, porque este triángulo isósceles, de base a B. Entonces, siempre una altura coincide con la transversal, con la bisectriz y con la simetral cuando estamos hablando de la base. Entonces, en todo triángulo isósceles coinciden los elementos secundarios correspondientes a la base. Eso significa que esto que es altura también hace de bisectriz en el punto medio, esos dos trazos son iguales, ¿ya? Por lo tanto, el trazo CD, como es elemento secundario que cae a la base del triángulo isósceles, es altura, bisectriz, simetral, transversal de gravedad. Ahora, no solo ocurre esto en el triángulo isósceles, ahora en el triángulo equilátero pasa algo similar, pero pasa con todos los lados. Entonces, en el triángulo equilátero, vamos a poner aquí, coinciden los elementos secundarios, pero de todos los lados. Entonces, aquí, si yo trazo una altura, esa altura es bisectriz, es simetral, es transversal de gravedad, coincide con todos los elementos secundarios, excepto con la mediana, ¿ya? Lo mismo acá. Eso es AE, altura, bisectriz, simetral, transversal de gravedad. Lo mismo acá, FB, altura, bisectriz, simetral, transversal de gravedad. Por lo tanto, en el triángulo equilátero coinciden los elementos secundarios correspondientes a cualquier lado. En cambio, en el triángulo isósceles coinciden los elementos secundarios solo de la base, ¿ya? Eso es muy importante. Ya, la Stephanie. Sí, ya pasé la lista, Stephanie. Te voy a poner presente, pero ¿cómo es que se llama? Vimos una parte de polígonos, que es la materia que vamos a ver la próxima semana. Así que si te quieres conectar con eso, puedes revisar los polígonos regulares desde el libro digital. Ahí está, pero de todas maneras esto después lo voy a subir. Pero vi la primera parte de polígonos nada más, que es solo la definición de los polígonos, algunas propiedades y la definición de polígono regular, ¿ya? Próxima clase seguimos con los cuadriláteros, que esa es la parte más contundente de la materia, así que no te perdiste de tanto, ¿ya? Entonces dejo de compartir y vuelvo al PPT donde están los ejercicios de congruencia para que me vayan haciendo preguntas. Profe, ¿podríamos revisar la 7, por favor? Un poquito. La 7, espera un poquitín. Ya. Entonces dice, en el triángulo de la figura es rectángulo en cubo. Vamos a dibujar eso. Entonces lo primero que tenemos que hacer es marcar la información en la figura. Ya. Ya. Después me dice que el trazo SP es, vamos a poner un poquito más grueso el lápiz porque está, el trazo SP es congruente con el trazo SR. Ya, ¿qué significa eso? Entonces yo tengo que empezar a hablar la figura. Primero tenemos aquí un punto S. Como este trazo es igual que S es punto medio. Ah, ya. S punto medio. Resulta que, ¿cómo se llama el segmento que une vértice con punto medio? Tiene un nombre especial. Tenemos esos dos trazos iguales y tenemos un segmento que une vértice con punto medio. ¿Cómo se llamaba ese segmento que une vértice con punto medio? Tiene un nombre. Tengo que saberme los nombres, porque si no me aprendo los nombres, no voy a lograr avanzar. Entonces, primero tenemos que saber que un segmento que une vértice con punto medio se llama transversal de gravedad.
Si yo no sé cómo se llama, menos me voy a poder aprender, porque ahí detrás de eso hay una propiedad. Tenemos que recordar que todo triángulo rectángulo se puede inscribir en una semicircunferencia, ¿ya? A ver si lo logro dibujar aquí. Me va a costar ponerlo en una semicircunferencia ahí, pero yo la voy a dibujar. Entonces, vamos a poner aquí, para recordar el teorema que vimos en la clase anterior. Bueno, entonces no me queda muy parejito, pero ahí sí. Entonces, todo triángulo rectángulo tiene la característica que se puede inscribir en una semicircunferencia. Me quedo muy derechita, además que ese triángulo no es muy rectángulo, entonces ahí. Entonces, ¿qué pasa? Estos trazos que ustedes ven aquí, ese viene a ser el punto del centro de esa circunferencia, y este trazo que está aquí viene a ser radio. Entonces, en el fondo, estos tres segmentos son iguales. Entonces, tenemos que recordar que todo triángulo rectángulo, cuando ustedes trazan la transversal de gravedad que cae a la hipotenusa, estos tres segmentos son iguales. ¿Por qué? Porque todo triángulo rectángulo se puede poner en una semicircunferencia, ¿ya? Entonces, con eso yo ya estoy lista para calcular. ¿Por qué? Porque este triángulo SRQ, el triángulo SRQ, viene a ser un triángulo de tipo isósceles. Y si es un isósceles, los ángulos basales tienen que ser iguales. Si esto es 15 y 15, bueno, ahí tenemos 30. Para llegar a los 180, esto tiene que medir 150. Y este ángulo, como es el exterior adyacente, que está sobre la misma línea recta, tendría que medir 30. ¿Se entiende? Ya, profe, sí, gracias. Entonces hay que acordarse, hacer su listado primero de las definiciones, porque si tú no te das cuenta que SQ es una transversal de gravedad, no lo vayas a asociar al teorema. Entonces es importante que muchas veces no nos dicen que es una transversal o que es una altura o que es una simetral. Uno solo se tiene que dar cuenta. En este caso pasa eso. Me tengo que dar cuenta que ese es punto medio y que ese es una transversal y que no es cualquier transversal. Es la transversal que sale desde el vértice del ángulo recto en un triángulo rectángulo. Y esa tiene esa propiedad, que esos tres segmentos son iguales y se forman esos dos triángulos que son isósceles. A ver si lo... ¿Profe? Dime, Joaquín. ¿Puede decir la 10? Sí, sí. Gracias. La 10, espérame. Ahí sí. Ya, a ver aquí. Dice, en un triángulo ABC se traza la altura CD. Luego este segmento se prolonga de tal manera que el trazo CE es el doble del CD y el punto D pertenece al trazo CE. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones es o son siempre verdaderas? A ver, vamos a dibujar primero esto. Vamos a dibujar un triángulo ABC, ¿ya? Y luego se traza la altura CD, o sea, la altura es la que sale desde el vértice C y cae aquí al lado opuesto en ángulo recto. Esa es la altura CD, ¿ya? Entonces dice, luego este segmento se prolonga de manera que el trazo CE es el doble del CD. ¿Ya? Entonces, obviamente vamos a prolongar, vamos a alargar ese lado que pinté de rojo y el trazo CE tiene que medir 2 veces lo que mide el trazo CD. Entonces, si este trazo mide, no sé, T, este también tiene que medir T. Entonces ahí el trazo CE es el doble del trazo CD. Y fíjate que después nos hablan del triángulo, en este caso ADE. Nos hablan del triángulo ADE y del ABE. Entonces, como nos hablan del triángulo ABE y del triángulo ADE, vamos a tener que trazar un par de líneas adicionales para poder formar esos triángulos, ¿ya? Ahora, como nosotros nos dicen que CD es una altura, eso significa que cae en ángulo recto ahí, ¿ya?
¿Vamos bien hasta ahí, Joaquín? Sí, sí, o sea, yo tenía un problema en imaginarme el triángulo, pero ahora lo puedo ver más claro, ¿no? ¿Ya? Entonces, una vez que ya tenemos dibujado eso, me dicen que me preguntan si el triángulo ABC es congruente con el ABE. A ver, lo primero que tenemos que tener claro aquí es lo siguiente. A ver, vamos a ir marcando la información. Este triángulo, este segmento de aquí, lo vamos a marcar con rojo. Le vamos a marcar que este lado mide A, que este lado mide B, vamos a decir que este lado mide H, ¿ya? Y es lo mismo que este, porque acuérdense que el trazo CE mide el doble que el CD, ¿ya? Entonces, lo primero que podemos decir aquí es que vamos a trabajar primero con este triángulo. Fíjate, el triángulo ADC, con este, es congruente con el ADE. Fíjense que comparten, fíjate que estos dos triángulos, ¿qué comparten? Comparten el lado que mide A, comparten el ángulo de 90 y comparten el lado que mide H. Entonces, claramente esos dos triángulos que comparten lado, ángulo y lado. Entonces, esos triángulos, ¿cómo tienen que ser? Congruentes, ¿ya? Entonces, vamos a marcar que esos triángulos son congruentes por lado, ángulo, lado. Voy a borrar ahí un poquitito. Y vamos a decir que como son congruentes, este ángulo que está aquí tiene la misma medida que ese, este tiene la misma medida que ese, por lo tanto ahí ya tenemos esa afirmación que es claramente correcta. Además, fíjate que este triángulo que tenemos aquí, con este que tenemos aquí, también son congruentes. Comparten el lado que mide H, comparten el ángulo de 90 y el lado que mide B. Por lo tanto, esos triángulos comparten también lado, ángulo, lado. Entonces, como este triángulo es congruente con ese, entonces también podemos marcar que sus ángulos interiores son de igual medida. Entonces, vamos a poner un lápiz más delgadito, vamos a poner que este ángulo es gamma, también este es gamma, vamos a llamar que este ángulo es beta, ese también es beta, y ahí vamos a borrar sí, un poquito esa línea para que se vea más ordenado. Entonces, ya tenemos claro que este triángulo es congruente con ese, que este es congruente con ese, y por esa razón, fíjate, vamos a dibujar este triángulo que tenemos aquí. Vamos a dibujar de verde este triángulo que tenemos aquí arriba, el ACB, con el triángulo, o el ABC con el ABE, tienen que tener también la misma congruencia. Fíjate que estos triángulos, ¿qué comparten? Comparten el ángulo alfa, comparten el trazo AB, ¿ya? Y también comparten el ángulo beta. Entonces son congruentes porque comparten ángulo, el lado AB y el ángulo beta. Por lo tanto, son congruentes ahí, vamos a decir, por ángulo, lado, ángulo. ¿Lo ves? Sí, profe, muchas gracias. Eso es, ¿ya? Bueno, y el triángulo ADE, me preguntan si el ADE ese es congruente con el BDC, ¿ya? Claramente esos triángulos lo único que comparten es el ángulo de 90 y el lado que mide H, y no comparten nada más, por lo tanto no pueden ser congruentes, ¿ya? Así que verdadera esa y esa es falsa. Profe, ¿podemos ver las 12? Sí, sí. Espérate un poquito que se quedó pegado este lápiz. Ahí sí. Ya, a ver, te voy a ayudar un poquitito aquí. Te preguntan por la medida del ángulo GFN.
dice que estos triángulos son congruentes en el orden en que aparecen escritos, es decir, el vértice en B tiene la misma medida que el vértice en A, o sea que este ángulo de aquí mide 68. Y el vértice en T tiene la misma medida, el ángulo en el vértice en T, que el D. Entonces, si este mide 76, este de aquí también tiene que medir 76, ¿cierto? Pero además te están diciendo que BU es paralelo con AN. Entonces vamos a marcar lo siguiente. A trazar esa línea y esa línea. ¿Qué ves ahí? La ley en Z. Entonces vamos a marcar que este ángulo de aquí mide 68. ¿Con esa información crees tú lo puedes calcular? ¿O todavía no? Todavía no. Este ángulo con este, ¿cómo son? Ya ahora, profe, sí puedo. Eso te falta, tener que acostumbrarte a mirar bien la figura, ¿ya? Eso es. Profe, ¿podríamos ver la 11, por favor? ¿Sí? Espérame. Ya, dice en la figura adjunta, CD es una altura del triángulo ABC, o sea, sale desde el vértice y cae perpendicular al lado opuesto. Entonces vamos a marcar ahí el ángulo recto. Eso es una altura. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no permite concluir que el triángulo ADC sea congruente con el triángulo BDC? Ya. La que no permite concluir, ya. Si no, nosotros nos dicen que alfa es igual a beta. Ah, ya. Nos dicen alfa igual a beta, entonces este ángulo sería alfa. Y muy importante es lo siguiente. Cuando los triángulos comparten dos ángulos, por ejemplo, voy a dibujar un triángulo. A lo mismo qué tipo de triángulo. Pero siempre que los triángulos compartan dos ángulos, el tercero también lo comparten. Por ejemplo, si yo tengo que este ángulo mide 40, y este mide 60, y este mide 40, y este mide 60. Entonces yo digo, comparten dos ángulos. El tercero es lo que falta para completar los 180. Entonces, como ahí tengo 100, este tiene que ser 80 y este tiene que ser 80. Entonces, cuando los triángulos comparten dos ángulos, siempre comparten el tercero. Entonces, ¿qué pasa? Este triángulo que tú ves aquí tiene ángulos interiores de alfa y 90. Este triángulo tiene ángulos interiores de alfa y 90. Por lo tanto, este ángulo y ese ángulo, para completar los 180, debieran ser el mismo, congruentes también. Entonces, cuando los triángulos comparten dos ángulos, con obligación comparten el tercero. Eso es muy importante. Entonces, claramente, si a nosotros nos dicen que alfa es igual a beta, y este ángulo es recto, y además, por compartir dos ángulos, también comparten el tercero, con esa información, esos triángulos son congruentes porque comparten ángulo, lado y ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Ya? Entonces, toda pareja de triángulos que comparta dos ángulos siempre comparten los tres, no solo dos. ¿Ya? Ya, entonces, vamos a dejar esa afirmación ahí. Vamos a decir que esto es alfa, que esto es epsilon, y ahí serían congruentes por ángulo, lado, ángulo. Ya, vamos con el otro. Vamos con la alternativa B ahora. La A. Dice, D es punto medio del lado AB. A ver, si D es punto medio, CD vendría a ser una transversal de gravedad, siempre hay que repasar eso, y este trazo sería igual a S. ¿Y qué pasaría en este caso? Fíjate que este trazo lo comparten. Entonces, ahí tendríamos que comparten el punto medio de AB, ahí comparten
2 lados y un ángulo. Déjame ver qué más. No veo ahí cuál sería la congruencia. Ah, ya, pero dice que se dé la altura, entonces eso hay que marcarlo ahí. Ahí sí. Por lo tanto, ahí que compartirían lado, ángulo y lado. Lado. Ya, vamos con la siguiente. Ahí pasa. Con la C. Entonces, ¿qué dice aquí? Alfa más beta suman 90. Ya, a ver, si alfa más beta suman 90, de manera inevitable, este ángulo de aquí tendría que ser 90 para completar los 180, ¿cierto? Y además, esto es una altura, porque eso me lo están diciendo en el encabezado, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa aquí? Si este es alfa, fíjate, alfa más beta más 90 suman 180, ¿cierto? Ya, fíjate, aquí tenemos, fíjate en el triángulo chico, en el ADC. Si este es alfa, si esto es 90, este ángulo de aquí, ¿cuánto tendría que ser? Si este es alfa, esto es 90, esto es lo que falta para completar los 180. ¿Cuánto sería? Beta. Eso es. Y yo sé que alfa con beta suman 90, por lo tanto, este de aquí, ¿cuánto tendría que ser? Alfa. Ya. Entonces, en este caso, estos triángulos que visualizo que comparten, y cuidado con esto porque aquí no se puede confundir, tenemos lo siguiente. Este triángulo con este, ¿qué comparten? Comparten un ángulo de 90, este lado CD. Entonces podríamos decir que tenemos ángulo de 90, el lado CD, pero resulta que no podemos usar ángulo, lado, ángulo, porque estos dos ángulos, beta y alfa, no son iguales. Acuérdate que tienen que ser, para que poder ocupar ángulo, lado, ángulo, tienen que ser un lado igual y los ángulos adyacentes a ese lado de igual medida. Pero beta no es igual con alfa, por lo tanto, por esa razón aquí yo no puedo decir que son congruentes. ¿Se entiende? Sí, profe, ahí me queda más claro. Eso es. Gracias. Ajá. ¿Profe? Dígame. ¿Puede explicar la 23? Sí. Gracias. Buscar la 23. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones siempre es verdadera? 2 triángulos son congruentes si son rectángulos isósceles. Ya. A ver, 2 triángulos que son rectángulos isósceles. Vamos a dibujar aquí. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Un triángulo rectángulo isósceles es aquel que tiene 2 lados de igual medida y sus ángulos basales miden 45 grados. Pero ¿qué pasa? Para que 2 triángulos sean congruentes, además tienen que tener lados de igual medida, porque yo podría, por ejemplo, tener un triángulo rectángulo isósceles de lado 2 y tener un triángulo rectángulo isósceles de lado, no sé, 3. Y claramente esos triángulos comparten los ángulos, pero no comparten la medida de sus lados. Por lo tanto, esos triángulos no van a ser congruentes, porque para ser congruentes tienen que tener la misma forma y el mismo tamaño, o cumplir alguno de los 4 postulados. Por lo tanto, por mucho que los triángulos sean rectángulos isósceles, eso no los hace necesariamente congruentes. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, después dice, 2 rectángulos son congruentes si tienen igual área. A ver, acuérdense que el concepto de congruencia habla de que 2 rectángulos son congruentes
siempre y cuando dos figuras sean congruentes, siempre y cuando sean exactamente iguales, ¿ya? La misma medida de lado, la misma medida de ángulos, ¿ya? Entonces, vamos a dibujar aquí dos rectángulos. Fíjate que si yo tengo un rectángulo que un lado mide 1 y el otro mide 18, ¿ya? Y el otro, déjame borrar para que se vea bien. Ahí sí. Y tengo un rectángulo que mide, un lado que mide 2, vamos a ponerlo así. Y uno que mide 2 y otro que mide 9. El área de este triángulo sería 1 por 18, que sería 18. Y el área de este sería 2 por 9, que también sería 18. Entonces, acuérdate que el área es largo por ancho. Entonces yo puedo tener dos rectángulos que tengan la misma área, pero no ser congruentes porque sus medidas del lado son distintas. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, entonces, por mucho que las figuras tengan la misma superficie, eso no hace que sean congruentes, ¿ya? Porque para ser congruentes tienen que tener la misma medida de ángulos y de lados, es decir, tienen que tener la misma forma y el mismo tamaño. Después nos hablan de dos rombos. Vamos a dibujar dos rombos. Dice, dos rombos son congruentes si tienen igual perímetro. A ver. Vamos a dibujar ahí. ¿Qué pasa? Resulta que si yo tengo un rombo del lado 4, perfecto, tienen el mismo perímetro, pero eso no hace que sean congruentes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo tener un rombo con un ángulo de 60 grados y otro de 120, y puedo tener otro rombo de ángulo de 30 grados y de 150 grados. Acuérdense que la suma de los ángulos interiores en un cuadrilátero tiene que ser 360. Entonces, ahí tenemos dos rombos con el mismo perímetro, pero que no tienen la misma forma porque los ángulos interiores no son iguales. Por lo tanto, por mucho que las figuras tengan el mismo perímetro, eso no hace que las figuras sean congruentes. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Y después dice, dos trapecios son congruentes si tienen dos lados de igual longitud. Ya, entonces vamos a dibujar ahí dos trapecios. Vamos a ver cómo me salen los trapecios. Aquí. Ahí tenemos dos trapecios. Los trapecios se caracterizan por ser cuadriláteros que tienen un par de lados paralelos y los otros no paralelos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo ahí un trapecio ABCD y tengo un trapecio PTQR, ¿qué pasa? Puede ser que estos dos trazos, por ejemplo, sean de igual medida, pero el tercer lado, el tercero y el cuarto lado tener otra medida. Por ejemplo, este lado podría ser 4 y este podría ser 8, y este podría ser, no sé, 6, y este podría ser 12, y por mucho que tengan dos lados congruentes, eso no significa que esos trapecios sean congruentes entre sí, porque para ser congruentes las figuras tienen que ser exactamente iguales en forma y en tamaño, y además tendrían que compartir la medida de los ángulos interiores, ¿ya? Por lo tanto, ninguna de ellas es verdadera. ¿Se entiende? Ya, profe. Muchas gracias. Ajá, acuérdate, las figuras congruentes son exactamente iguales en forma y en tamaño, ¿ya? Por lo tanto, aunque tengan la misma área, aunque tengan el mismo perímetro, eso no justifica que las figuras sean exactamente iguales. Ya, profe, gracias. Uh-huh. Ya, chiquillos, ¿estamos en la hora? Sí. Ya, nos vamos a desconectar. La próxima clase seguimos corrigiendo y seguimos con polígonos, ¿ya? Acuérdense